Señal directa. Las distintas organizaciones criminales en México y en el mundo han cruzado una línea delgada, roja, que divide el universo entre el lucro económico y los fines políticos. Cuando un grupo criminal adquiere tal poder que puede confrontar directamente a las instituciones del Estado, pues se abre una posibilidad más atractiva. Se convierten en un actor político y social en el territorio establecido. En México existen desde hace varias décadas expresiones políticas claras por parte del crimen organizado. Lo que se observa en algunas regiones es una cadena de control económica basada en redes de corrupción e impunidad que les otorga el vacío del poder generado por algunos gobiernos locales. En este sentido, los grandes señores de las drogas y sus lugartenientes regionales pues tienen niveles de dominio político, económico, armado, inclusive de redes sociales, que debilitan a la autoridad de los representantes políticos pues elegidos democráticamente en las urnas. Como consecuencia, organizaciones criminales buscan mantener su fuerza a través de la cooptación de gobernantes y mandos de policías locales e incluso buscan incidir en los relevos políticos de estos funcionarios pues a través de la inyección de recursos económicos pues de procedencia ilícita a las campañas electorales. Con esto se ha convertido pues en los verdaderos líderes políticos en zonas muy específicas del país, ya que cuentan pues con la capacidad de incidir en las decisiones de las y los gobernadores, de las alcaldes, de los legisladores. Una de las variaciones del terrorismo es el narcoterrorismo. Este puede definirse pues, como la existencia de mensajes y acciones que buscan atemorizar a la población en general, a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes. En México se observan principalmente tres expresiones de narcoterrorismo. La primera está directamente vinculada pues, con la lucha entre cárteles por el control territorial pues, de rutas de trasiego y de mercado de consumo de drogas. La segunda está directamente vinculada con la política y se presenta cuando una autoridad busca reducir o eliminar el control territorial pues, de alguna organización criminal. Y la tercera expresión, esta es mixta, ya que es común que los cárteles vivan pues, a la sombra de un poder político regional que los protege y que propicien acciones de extrema violencia contra los grupos y en contra de personas servidoras públicas pues, que protegen a un cártel enemigo. Entonces los actos de extrema violencia en realidad buscan atemorizar tanto a los cárteles contrarios como a las propias autoridades de gobierno y son ejecuciones, por ejemplo, de tiro de gracia, decapitaciones, exhibiciones públicas, disolución de cadáveres en contenedores de ácido, cuerpos colgados en puentes vehiculares, emboscadas, ejecuciones de policías y militares, incluso el secuestro de familiares de autoridades de gobierno, atentados contra gobernadores, exgobernadores, militares, servidores públicos federales, pues así como oficinas de gobierno, incluso amenazas contra medios de comunicación locales y asesinatos de periodistas y ejecución violenta de otras personas con incidencia social. Es evidente que los cárteles ya no solo buscan eliminar a sus competidores o a las fuerzas estatales que intentan obstruir sus actividades, más aún pretenden infundir temor e incertidumbre en la población y en sus adversarios, pues mediante el empleo de tácticas sádicas, el secuestro, la tortura, la mutilación, la decapitación. Las organizaciones del narcotráfico buscan el terrorismo como un instrumento disuasivo ante quienes pretenden combatirlos. Resulta importante reconocer que este tipo de actividades pues, ha sido posible, ya que el crimen organizado aprovecha los espacios que no controla o que está dejando de controlar el Estado. Así, México es testigo de una recomposición interna y territorial de los cárteles y de los grupos subnacionales. Aunado a esto, el país ha sufrido un deterioro en la imagen que proyecta al exterior, no solo por los acontecimientos que suceden al interior del país y que cuestionan la actuación de la autoridad, sino también por los hechos violentos pues, entre organizaciones delictivas mexicanas que han ocurrido en otros territorios. Recientemente en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Ciudad Juárez, se vivió el narcoterrorismo. Negarlo es estar ciegos a la realidad en materia de inseguridad que hoy opera en nuestro país.